Darla. Muy buenos días, sean bienvenidos. Esta es una gran bendición para cada uno de nosotros el poder tener la palabra de Dios y poder reunirnos a manera de devocional dominical cada domingo en el lugar en donde estés, tener un devocional que muchas veces entre semana no se puede tener, o bien incluso en las mismas congregaciones físicas no se tiene este devocional y se sustituye muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta por tiempos de oración. Lo dedicamos a cantar, lo cual está muy bien en la congregación, pero finalmente necesitamos este tiempo de devoción. Bueno, quiero comenzar con una situación muy importante, que es el hecho que el ser hijo de Dios o hija de Dios no es lo mismo que ser cristiano o ser cristiana. Y me explico. Cualquier persona se puede autodenominar cristiana o cristiano. Cualquier persona puede hacerse llamar a sí mismo como cualquier cosa relacionada con Cristo. Cualquier persona puede decidir dejar de ser cristiano y cualquier persona puede decidir volver a ser cristiano. Pero eso no significa de manera alguna que sea hijo o hija de Dios. Porque cuando se es hijo de Dios e hija de Dios, lo es para siempre. Así como cuando el ser humano nace y es humano, cuando nació toda su vida, hasta que cumple su tiempo en la tierra, nunca dejó de ser humano, es decir, no en ningún momento desnació, ¿no? Igualmente los hijos y las hijas de Dios, que se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, por la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Esta aclaración la hago para que nos empecemos a ubicar justamente como se llama la predicación. La predicación son palabras de Juan el Bautista que dijo: el que es antes de mí. ¿Sí? Y ubícate, o sea, Juan el Bautista, como vamos a ver, se manifiesta como aquel que venía por delante del Señor, enderezando camino delante del Señor. Esto lo vemos en Isaías 40, vamos a ver Isaías 40, en donde vienen precisamente estas palabras, y en donde pues pocas personas, una de ellas es Juan el Bautista, fue profetizado antes del cautiverio, incluso de Babilonia, y vemos que hay ciertas cosas que te quiero comentar. Isaías 40, versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén diciendo, dadle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3, voz que clama del desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí vemos tres tiempos. El primer tiempo lo vemos cuando el Señor dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, vuestro Dios, hablad a Jerusalén, decid voces que su tiempo ya se ha cumplido. Y está hablando, en primer lugar, físicamente hablando, tuvo una revelación Isaías, que es pre-exilio, junto con otros profetas pre-exiliados. La mayoría de ellos, el último y el más sufriente fue Jeremías, como ya lo hemos enseñado. Pero a Isaías se le da esta visión del cautiverio y del regreso, pero al mismo tiempo un doble cumplimiento, que es el del Mesías. Y la mayor revelación del Mesías está precisamente en el libro de Isaías, ¿ok? Del Mesías que venía sufriente, venía a ser
sacrificado, y del Mesías que regresa, y del Mesías también que reinará sobre la tierra. Entonces, en Isaías vemos estos tiempos, ¿ok? Sin embargo, cuando está hablando aquí en el versículo 3, que es el que se atribuye por orden del Señor, Juan el Bautista, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Isaías tiene una visión no de Juan el Bautista, sino que tiene una revelación que se tenía que abrir una calzada recta desde Babilonia hasta Jerusalén, atravesando lo que hoy conocemos como Irak, algunos otro país, y llegar hasta Jerusalén. Una calzada tenía que ser recta para los que regresaban del cautiverio de Babilonia. Por eso dice: preparen, vayan por delante, y era algo muy común en la antigüedad, como al día de hoy. Te voy a explicar que cuando alguien importante va a venir a cualquier colonia de cualquier parte, ¿qué es lo que hacen las personas que gobiernan localmente? Pues bueno, pavimentan, ponen, hacen lo que jamás hacen. Cuando va a venir el jefe, ponen todo lo necesario, ¿no? Y demás. Bueno, era común que cuando un rey avisaba que iba a ir a un lugar, le abrían camino para que no pasara precisamente por valles desolados, o por lugares peligrosos, o por donde no hubiera agua también, o las cosas que tenían que llevar de provisiones y demás, porque antes pues era o a camello, que era lo que más común se usaba en estos lugares. Entonces, cuando se decía voy a ir allá, es o por fines de guerra, y se daban cuenta las personas que ahí venían, porque le abrían camino al ejército para que no pasara, como por ahí le pasó a alguien que trató de invadir Rusia en el invierno, ¿verdad? Y todos se murieron, para que no siguieron el ejemplo de antes, no abrieron camino antes, ni tuvieron previsión en ese intento de invasión de Alemania a Rusia, no tuvieron previsión del clima ni de los caminos. Entonces se hacían estos caminos previos para que se enderezaran los lugares torcidos, habla aquí, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Está literalmente, la interpretación literal que tuvo Isaías para del regreso de un exilio que todavía no pasaba, pero ya estaba profetizado. Pero también está hablando del Mesías en un doble cumplimiento. Y es aquí en donde entra Juan el Bautista, porque es Juan el Bautista precisamente el que él está preparando el camino para el Señor. Y voz que clama en el desierto, viene del desierto, preparad camino a Jehová. Y está entonces diciendo Juan el Bautista que le está preparando el camino a Dios, pero reconociendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es precisamente lo que dice aquí en el versículo 2 de Isaías 40. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, y es doble, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, así como que, a ver, ¿por qué doble? Bueno, por la muerte expiatoria del Cordero Pascual, y porque y aquí está otro doble cumplimiento, el regreso de Cristo a la tierra, a Jerusalén, a reinar sobre todas las naciones. Pero antes que regresase Cristo, ¿sí?, a reinar en tierra después de su muerte y resurrección para el perdón de pecados, ¿sí? Acuérdate que las personas no se van a ir al infierno por sus pecados, se van a ir por no creer y obedecer a Jesucristo. Y voy a ser enfático en lo segundo, que es lo que hace la diferencia entre un autodenominado cristiano y un hijo de Dios o una hija de Dios. Nadie se va a ir al infierno,
¿sí? Por sus pecados, sino por no creer, y obedecer al Hijo de Dios, ¿ok? No es por obedecer la ley, es simplemente, si me amas, guardarás mis mandamientos. Yo vendré a ti junto con el Padre, nos manifestaremos a ti. Es bien simple. Esa es la diferencia entonces, paréntesis aparte, la diferencia entre autodenominarse cristiano según como yo me sienta o vea, o mis emociones estén como para así ser cristiano o no, hoy sí, hoy no, ante un hijo o una hija de Dios nacido por voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y entonces se cumple precisamente ya lo que va a ser en el milenio. Bueno, en el segundo regreso de Cristo, cuando dice en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Aquí está hablando de todo el mundo. Se manifestará Jehová, es decir, regresará Cristo a Jerusalén, y porque la boca de Jehová ha hablado, y se manifestará la gloria. Es decir, se manifestó la primera gloria manifestada de Jehová es la encarnación de Dios mismo, y es Cristo. La segunda gloria es su regreso. Estoy hablando de glorias físicas, glorias que son evidentes, manifiestas en esta dimensión de tiempo, espacio en el que vivimos. Se manifestó. No la vimos nosotros, porque fue hace casi 2000 años, pero por la fe que es dada por el Espíritu Santo, sabemos que esa primer gloria fue manifestada, y esa es la razón por la cual el libro es precisamente la razón por la cual Juan escribe y da claridad en hacer entender cuál es la razón del Evangelio, de todos los evangelios, pero particularmente dice: nosotros le vimos y le oímos y damos testimonio de estas cosas. Decimos, en el último capítulo de Juan, dice, en el versículo 23, versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Estas cosas las escribió para que creamos en el Hijo de Dios, precisamente, y esa es la gloria que en lo particular a mí, el Evangelio de Juan es particularmente importante, no por encima de los otros, pero particularmente importante, ¿ok? Vamos entonces a lo que nos atañe. La humildad extrema de Juan el Bautista es el decir: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y comienza a bautizar, predicando el reino, y enderezando lo torcido, diciendo incluso a las personas que estaban a su alrededor, sobre todo los escribas y fariseos, a decirles: ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a temer la ira venidera? ¿No? O sea, Juan el Bautista sí tenía el derecho de hacerlo. Nadie más tuvo ese derecho. Ningún pastor tiene derecho a decir: a ver, generación de víboras, porque él es el que encabeza esa generación de víboras y de serpientes al momento de decirlo, y no tener la más remota idea de la importancia del dicho de Juan el Bautista, que estaba profetizado en un doble cumplimiento desde el libro de Isaías, ¿sí? Antes del exilio, antes del segundo exilio, fue profetizado, y en extrema humildad es que Juan el Bautista se dice esto. Entonces, vamos a ver Juan, ya el capítulo 1, el testimonio de Juan, ¿sí? Dice: Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él, de Cristo, diciendo: este es de quien yo decía que viene después de mí, físicamente hoy, es antes de mí, porque era primero que yo.
Yo recibí un comentario en una de las clases o predicaciones, no recuerdo, de una persona que decía, ¿y a mí de qué me sirve saber de este libro, de la Biblia? ¿O de qué me sirve saber estas cosas? Hubo respuestas de algunos diciendo por esto o aquello, válidas, ¿sí? Claras. Y yo lo que le escribí fue, pues la verdad es de que lo que está escrito en este libro no te sirve de absolutamente nada si no tienes fe. ¿A mí de qué me sirve la revelación de la encarnación y la preeminencia y la importancia de Cristo? ¿A mí de qué me sirve para mi vida diaria, para ser un triunfador, para vivir bien, para vivir en paz, para tener pues paz al menos? ¿De qué me sirve esa revelación? Absolutamente de nada. Por una razón. Porque Cristo, a día de hoy, no es antes que tú. Cuando Cristo es antes que yo, y me ubico en la realidad de decir, es que yo soy como la hierba, hoy estoy y mañana no estoy. Cristo es antes que yo. ¿Qué lugar debería de ocupar en mi vida Cristo en cuanto a importancia? Y es cuando viene la locura del ególatra, del egocéntrico, que se hace llamar cristiano, pero Cristo no es antes que él. Él es primero. Cuando un cristiano es el primero, buscador y cazador de bendiciones o de bienestar, Cristo no es lo primero. Y aquí Juan el Bautista, en lugar de decir, chequen, yo sí estuve profetizado en Isaías, ustedes muertos de hambre, a ver, yo sí, no. Es tal extremo. Por eso dice Jesús, no hay otro como él ni lo habrá en el reino. Sin embargo, él es el más pequeño en el reino porque no había nacido de nuevo. Y murió antes de que Jesús, ¿sí?, fuera sacrificado y resucitado, ¿sí?, y demás. Pero es tal extremo de Juan el Bautista que dice, sí, yo soy, porque dice el versículo 16, y esas son palabras, no se sabe muy bien si de Juan el Bautista o una explicación de el evangelista Juan. Dice, aparentemente son palabras de Juan el Bautista. No se sabe muy bien, pero teológicamente se le atañen como una explicación de esas palabras de Juan el Bautista, se le atribuyen al que escribe el Evangelio de Juan, que es Juan. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En una clase expliqué que nosotros tenemos gracia sobre gracia sobre gracia. Vamos a centrarnos en esto y es cuando entonces sigue explicando porque de la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego ya entonces es lo que parece ser que es escrito por Juan el Evangelista, lo anterior. En el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarse, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo, no soy. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y es cuando ya dice de Isaías 40,
yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No se anduvo con misterios, no se anduvo con cosas, pues a ver, búsquenle por ahí para que vean quién soy yo, ¿no? No, dijo, como está escrito en Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Pero esto lo dijo diciendo previamente, Él es antes que yo. Y entonces que yo fui puesto en Isaías, vengo a enderezar el camino del que es Dios encarnado, que es el Señor, que es Jehová encarnado, como lo entenderían en este concepto. ¿Sí? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, lo de profetizado en Isaías y que preparar el camino del Señor, o sea, no entendieron. Y no entendieron porque Dios no quiso que entendieran, porque no era el tiempo. Entonces, pero ¿por qué estás bautizando si no eres ninguno de los tres? O sea, no estaba en el concepto de ellos a qué se refiere. O sea, muy doctores en la ley, pero les dijo como está en el profeta Isaías. Entonces, cualquier entendido diría, a ver, espérame, déjame checar, ¿cómo que en Isaías, la voz que clama en el desierto, te estás diciendo tú que eres el que endereza el camino de Dios? Y estás diciendo que este que está aquí, que vino a ser bautizado por ti, ese es Dios encarnado. No, dijeron, pues mira, a mí me mandaron a hacer algo. Entonces, pues dime quién de los tres eres, porque estás bautizando. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está uno de vosotros a quien ustedes no conocen. Dicho al día de hoy, en cualquier organización que esté reunida, una asamblea autodenominada cristiana, con gente autodenominados cristianos, haciendo cosas que se entienden como cosas cristianas, a su modo de interpretar las cosas, existe el riesgo y la posibilidad de que en medio de ellos esté a uno que ni conocen. Y tan tuvo revelación Juan de esto, que hubo la manifestación en la revelación de Juan, en Apocalipsis, de 7 iglesias, en donde de las 7 iglesias, solo una conocía al Señor, que es la iglesia de Filadelfia. La primera lo conoció, lo abandonó, la segunda, la tercera, la séptima, no tenía ni idea de Cristo. En la séptima tuvo que ir a tocarles la puerta para que cenara con ellos. En la séptima no tenían ni idea de Cristo. Y existe este riesgo. En medio de vosotros está uno a quien vosotros, sale del cuadro, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En una costumbre de aquellos lugares, era labor de los esclavos atarle las agujetas o la correa del calzado a sus amos. Bueno, Juan el Bautista se pone a un nivel
inferior al de un esclavo y decir, yo no soy ni siquiera digno de eso. Yo no soy digno de eso. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresamos a Isaías 40 y entonces entendemos a qué se refería Juan el Bautista, sí, a qué se refería diciendo precisamente, hablad al corazón de Jerusalén, versículo 2, Isaías 40, diciendo, dile da voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto y demás. Dice entonces Juan, regresó al Evangelio de Juan, dice Juan el Bautista, vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A qué yo se refiere Juan? Se refiere al profetizado en Isaías. Juan el Bautista y Jesucristo, nuestro Señor, eran primos. Primos porque Elizabeth, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, eran parientes. Eran primos, no sabemos si primos segundo grado o en primer grado, pero eran parientes. Juan en el vientre de su madre brincó cuando María se acercó a su madre Elizabeth. Esto está descrito en Lucas. Y Elizabeth empieza a profetizar sobre la bienaventurada gracia que le había sido dada a María al traer a su Salvador en su vientre, al Salvador del mundo. Entonces, primero fue el embarazo de Juan, no el embarazo de Juan, sino el embarazo de Elizabeth, la madre de Juan, y después fue que el ángel anuncia a María que vendría el Espíritu Santo sobre María y concebería un ser que es el Hijo de Dios, Jesucristo, en carne. Entonces, técnicamente hablando, pues fue primero Juan. Si lo vemos desde el punto de vista de quién fue primero. Primero se manifestó Juan al bautizar. Entonces, tampoco es Jesucristo antes. Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que Juan había ya echado ese cimiento de viene el Mesías de atrás de mí, que yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas, y las palabras de Juan el Bautista están en los 4 evangelios de esto. Viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí vemos que ese era primero que yo es precisamente el que era antes de la fundación del mundo, antes de todo. Ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde muchísimo antes. Y esto es importante que nosotros nos ubiquemos perfectamente bien en quién es Jesucristo, como para que no nos andemos inventando cosas extrañas, ¿sí? Le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te voy a leer Apocalipsis 13:8, precisamente esta revelación gloriosa. Apocalipsis 13:8, que son de los muchos versículos que a veces leemos, si es que leemos la Biblia, que lo pasamos de frente,
dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, aún los no salvados lo van a adorar a Cristo. Y fíjate lo que dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate el nivel de revelación que tenía este apóstol Juan, que por eso fue el último y con él termina la era apostólica. El último apóstol que pisó esta tierra fue Juan el Bautista, Juan el Evangelista. ¿Sí? No hay más apóstoles. Se autodenominarán apóstoles. Se autodenominarán cristianos. Pero el último apóstol fue Juan el Evangelista. Que era primero que yo. Y dice el versículo 31, y yo no le conocía. Pues o sea, hasta jugaron canicas juntos. ¿Cómo que no se con? ¿Tú crees que le perdió la pista Elizabeth a María? Habiendo tenido la revelación de decir que hasta su marido se quedó mudo por incrédulo cuando le anunció un ángel que se iba a embarazar su mujer y que iba a ser el que iba a abrir el camino del Señor, y le puso una pruebita ahí, un medio 4 al ángel, dijo, y ahora por no creerme te vas a quedar mudo hasta que nazca. Y habló, si mal no recuerdo el nombre del padre de Juan el Bautista, Zacarías, habló hasta que nació y dijo, se va a llamar Juan. Y todos se quedaron, pues, ¿quién se llama Juan? Pues nadie, pero pues, por eso me quedé mudo, por andar hablando de más. ¿Te imaginas que nos quedáramos mudos por hablar de más? Bueno, estaría interesante. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, Isaías 40, por eso vine yo bautizando con agua. Entonces ya entendemos la liga que hay entre Isaías 40 y Juan 1. ¿Ok? La primera gloria manifestada, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? No le conocía. Y sabes, existe el riesgo que aún sintiéndote como Juan el Bautista, no le conozcas. Existe el riesgo que alguien teniendo un ministerio de aquellos de los que de veras participan en tal y tal, no le conocen. Juan el Bautista reconoce que no lo conocía. Y por eso es necesario para él, para ubicarse, Juan el Bautista, y eso de ubícate es porque si Juan el Bautista lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo haremos? Ubiquémonos. Él es antes que nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por Él tenemos salvación. ¿Por qué no vamos a tenerlo en primer lugar en nuestras vidas en el día con día? Hace rato te comentaba, ¿de qué me sirve la revelación de la encarnación? Pues nada si no tienes fe. Pero si eres de aquellos que han nacido de nuevo, que se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen, el negarte a ti mismo comienza con poner a Cristo en primer lugar. ¿Cómo que negarme a mí mismo? Me niego. Ya me negué. Oye, te habla tu jefe. No estoy porque me estoy negando a mí mismo. O sea, te van a correr. Te hablan los del banco que les debes. No, me niego a contestarles y me niego a pagarles.
estoy obedeciendo al Señor, me estoy negando a mí mismo. ¿Les debo? Pues ya no les debo. ¿Por qué? Porque ya soy cristiano y me estoy negando. No. Sé que soy ridículo, pero para los que me conocen, cuento anécdotas a veces que han pasado, ¿verdad? Por estos ojos tapatíos. Bueno, el asunto es que negarse a sí mismo comienza por poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Y hasta que eso sucede, entonces sigue su ejemplo de tomar tu cruz. Cada uno tenemos nuestra cruz. Es diferente, es decir, porque no habla Cristo, nieguese a sí mismo, tome su cruz, que sea crucificado como yo y entonces me sigue. Pues ¿cómo voy a seguirlo si fui crucificado? Obviamente no, se está refiriendo que cada uno va a tener su cruz y el tamaño del peso de la cruz va creciendo en proporción en que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Para un recién nacido de nuevo, el tamaño de su cruz es más pequeña. Y muchas veces vemos que es de mucho peso y a veces vemos, que la primera cruz que llevan, pequeñita, un nacido de nuevo, el Señor sabe, y es, deja los vicios. O sea, no hombre, parece una cruz enorme. Me dijo que dejara los vicios, que dejara de hacer esto o aquello. No es pecado, pero está permitido. Es una cruz chiquitita, chiquitita, así. Conforme vas creciendo, la cruz va creciendo. Y perdón que te dé esta mala noticia, pero en la medida en la que vas creciendo, como Cristo tuvo que crecer hasta los 30 años, y 3 años después tuvo que cargar su cruz, es cuando estuvo preparado. Entonces tu cruz va a ir creciendo en la medida en la que tú vayas creciendo. Y la negación de ti mismo o de ti misma va a ir siendo cada vez mayor. Por eso muchos se quedan en el camino, porque su cruz, que es del tamaño de un crucifijo chiquitito, que es una blasfemia y una herejía cargar esas cruces, les pesa demasiado. Ay, no, esta cruz es demasiado alta. ¿Cuál es tu cruz? Que deje de mentarle a su mamá, mi jefe. Es una cruz muy fuerte. O sea, a ver, ubiquémonos. Ubiquémonos. Hay cruz, cuando vamos creciendo, que pesa más cuando se trata de perdonar. La cruz se hace más grande y la exigencia de negarme a mí mismo es mayor cuando tengo que dejar relaciones o cosas materiales, cuando tengo que poner a otros por delante de mí, cuando aún yo teniendo razón, no exijo que se me dé el crédito de que tengo la razón. Va creciendo la cruz, va creciendo. Por eso el amado Juan el Bautista dijo, Él es mayor que yo, Él era antes que yo. Yo, a los 33 años, a lo mejor cumplidos los 34 años de edad, Juan fue decapitado. Por algo vergonzoso ¿cómo es posible que le cortara la cabeza a este fulano? Que porque la hija le gustaba y bailó y le dijo la madre, pide la cabeza de Juan el Bautista.
en esa charola, o sea, otra mamá más inteligente le hubiera dicho, pídele un iPhone 14. No, esta se vio más sofisticada, la cabeza de Juan el Bautista. No sé en qué versión de iPhone haya, pero el iPhone 26, como diría, ya sabes, bueno, el iPhone tal. Bueno, dice, porque era, el cual es antes de mí, porque era, fíjate, dice, no fue. Era en un tiempo perpetuo, presente. Él era antes que yo, es decir, él era antes, ya era, antes que yo encarne, Juan el Bautista, él era ya antes que yo, antes que Isaías. Es más, antes que Moisés, antes que Génesis. El Cordero ya sabía su final, porque Isaías le fue revelado cuál sería el final de ese Cordero inmolado que no abrió la boca para defenderse, ni juzgó su causa como injusta por amor a ti y a mí, para podernos compartir del nuevo pacto con Israel y ser primicias de ese nuevo pacto. Ser primicias de ese nuevo pacto. El cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Te acuerdas que en los otros evangelios narra que vino una voz del cielo, la voz del Padre, y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando veas un anuncio que va a haber ministración del Espíritu Santo de un fulano que se empoderó por un micrófono, por un don que ni siquiera él lo obtuvo, o cantar y demás. Cuando veas un anuncio que en una cosa se va a ministrar del Espíritu Santo, por favor no vayas, porque se están poniendo antes que Cristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. No un chavorruco que sigue cantando baladas rock cristianas. ¿Ok? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a ser entonces todos estos atributos de Jesucristo? En primer lugar, que es el Cordero de Dios, versículo 29. Que ya, como dije, fue puesto, en donde era un cordero por casa para la Pascua. Aquí fue un cordero por todo el mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo que dio? ¿A qué lo dio el Hijo unigénito? Lo dio como cordero pascual por todo el mundo. Ay, mira de Juan 3:16. Mira nomás, hasta ahora me entero, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo que se lo dio? Pues ¿a quién se lo dio? A mí no me lo dio. A mí no me dio el Padre a Cristo, o sea, me salvó, pero a mí no me lo dio. No, ¿cómo no? ¿Pero de qué forma me lo dio? Pues como el Cordero Pascual, para quitar tu pecado.
como entonces lo dio por todo el mundo, por todas las edades y demás. Ya contestamos entonces aquella cuestión de que cómo es que entonces todos los que fueron antes, como que pues entonces salvación, pues salvos va a haber muy poquitos pues de Cristo para acá y eso de que pues en Oriente pues ni se predica y todo lo demás. Entonces, ¿cómo está ese asunto? Dice en Génesis que el Señor le llama afuera y que viera las estrellas y que viera la manifestación de la gloria de Dios en todo esto y le dice, así va a ser tu descendencia. Y entonces dice que le creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. ¿Cómo se salvaban antes las personas? Por fe. Antes de la ley. ¿Cómo es que se salvaban? Pues muy fácil. 15, 5. Por obra de Dios salvó a quien Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no predestinó a los cristianos nada más, a todas las personas que han pisado esta tierra. ¿Y cómo es que los salvó? Por la manifestación de Dios en sus corazones, del único Dios vivo y verdadero. Y dice, y le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para ser contado por justicia, es decir, fue salvo. Nosotros le creímos al Señor y no fuimos contados justos, sino que somos la justicia de Dios en Cristo, por encima de Abraham. Pero esa es otra predicación. Aparte de ser el Cordero de Dios, como ya vimos, el cual es antes de mí, es muy fácil creer que Cristo, pues, era antes que nosotros, ¿no? Si has llegado hasta aquí es porque lo crees. Pero el trabajo que nos cuesta es olvidar que somos llamados a ser siervos. Es fácil ofender. El Señor no se ofende, pero ocasionamos una ofensa. Cuando el siervo se empieza a poner antes, a promover antes. Cuando la iglesia ocupa el lugar de Cristo en los corazones, se está ofendiendo al autor de la iglesia. Y lo voy a volver a decir. Y alguna mente perversa dirá, es que no tienes congregación física. No tengo congregación física, pero hay personas que me oyen y yo seguiré predicando hasta que el Señor venga, porque fue lo que me mandó a hacer. Pero hubo congregación. El Señor usó gente malvada para deshacerla. ¿Habrá congregación física otra vez de Renueva Amistad? No lo sé. Pero hubo congregación. Pero el asunto es que en el corazón de las personas que se dejan convencer que por encima de todo está la iglesia y el ser cristiano, está dejando atrás al Cordero de Dios inmolado. Cuando el medio se convierte en el fin, está a un paso de blasfemar. ¿Y a qué me refiero?
Cuando el medio, que es la iglesia, se convierte en el fin de ser iglesia, con o sin Cristo no importa, con o sin doctrina no importa, con o sin Señor no importa, cuando se convierte en el fin, está dejando atrás al Cordero Inmolado. Cuando el medio de mi vida en este mundo se convierte en el fin de mi existencia, de querer vivir lo menos mal posible, estamos dejando al Cordero atrás. Mira, yo no sé cuántos vayan a ver esta predicación. Probablemente muy pocos. Bienaventurados somos de escuchar esto. Y no porque lo diga yo. Por supuesto que no. Si no, no tendría caso nada de lo que te estoy enseñando. Pero ubiquémonos. Ubiquémonos. Él es antes que yo. Un periodista famoso estaba la semana pasada vivito y coleando y ahora pues ya está incinerado. ¡Pum! Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy tienes una super chamba y mañana tienes que andar buscándolo. Hoy tienes cónyuge, mañana tienes dos. No. Hoy tienes cónyuge, mañana ya no. No hay nada garantizado. Obviamente también el que sería el ungido del Señor. Yo vi al Espíritu descender y demás. Mira, de veras, hay un solo ungido. Y el único ungido está ahorita en la diestra de Dios. Y es Jesucristo. Es que este es un siervo de Dios ungido. ¿Habrá manera de que lo crucifiquemos para ver si resucita? No, ¿verdad? Sería un crimen y terminarías en la cárcel. Pero sería interesante, ¿no? En Filipinas lo hacen en la Semana Santa. Ahí lo clavan. Y antes de que se mueran les ponen oxígeno. O sea, es terrible ahí en Filipinas la Semana Santa. Que se dé un volteón por Filipinas a ver si sin asistencia, después de que lo crucifiquen y lo dejen ahí colgado 3 horas, resucita. Solo hay un ungido, que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y es entonces ese Hijo de Dios. Y regreso al Evangelio, amado, para mí, de Juan, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. Yo me puedo autollamar cristiano, pero no por eso soy hecho hijo de Dios. Dios hace hijos. Dios hace hijos por medio del nuevo nacimiento. No anda llamando a algunos cristianos, o el asunto de las denominaciones por cuestiones doctrinales. Dios lo que hace son hijos. Les dio la potestad de ser hechos, no llamados hijos de Dios. Y ahí está la gran diferencia entre ser hijo de Dios
y autodenominarse cristiano. Porque ¿quién se dice cristiano a sí mismo? Pues el que se dice cristiano a sí mismo, ¿no? Porque hace cosas de cristiano. Y cuando se aburre, pues ya se aburrió de llamarse cristiano y pues se deja de autodenominar cristiano y ya no es cristiano, según sus claros y absolutos voluntades. De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, no por mi propia voluntad. ¿Ok? Con esto quiero terminar. Permítanme un momentito, ahorita, aquí. Todavía no termino. Con esto quiero terminar entonces. Nosotros no nos autodenominamos cristianos. Somos en primer lugar. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y entonces, el único que nos puede llamar cristianos es Cristo. Porque de hecho, no fue Cristo quien nos empezó a llamar cristianos. Fue en Asia donde veían a los del camino que les decían, y fue ahí donde dice, como dice en Hechos, les empezaron a llamar cristianos. Con esto me despido. Cristo es primero. Cristo está por encima de todo. Él tiene este derecho exclusivo. Si llegaste hasta aquí, le doy gracias a Dios que hemos recibido esta palabra del Señor. Ubiquémonos. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este video, que lo compartas. Finalmente, a que van a juzgar es a mí, no a otros, no a ti. Compártelo con otros, que sea de bendición para otros. Suscríbete al canal. El siguiente miércoles, si Dios me da licencia, ya habrá clase. No hubo clase esta semana por cuestiones de salud mía. Espero en el Señor ya poder tener la posibilidad de que haya clase este miércoles. Y bueno, pues que Dios te bendiga. Muchas gracias y le doy gracias a Dios por tu vida. Hasta luego.